Vale, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de la cultura empresarial sin acoso, un reto compartido. El día de hoy, en concreto el día de ayer, más bien, es un día en cuanto al acoso dentro de las empresas especial porque no sé si conocéis a nivel internacional que existe en cuanto al el marco normativo el convenio 190 de la Organización Internacional de Trabajo, que ayer en España hacía 2 años de su aplicación. Una de las cosas más importantes que pone este convenio en cuanto al acoso es que hace matizaciones muy específicas y cambios. ¿No me escucháis? ¿Sí? Vale, perfecto. Vale, perfecto. Como decían por el... Súper, súper. Em, entonces, como os iba diciendo, el motivo de esta webinar, ¿vale? Es que ayer hizo 2 años desde la aplicabilidad en España de este convenio 190 de la Organización Internacional de Trabajo, que hizo cambios muy significativos en torno al acoso dentro de las organizaciones. ¿Qué cambios hizo? Sobre todo hizo cambios en el contenido objetivo del acoso, ampliando aún más el concepto de acoso en las empresas y el subjetivo, haciendo extrapolable no solo a vuestra plantilla, sino a todas esas personas que hubieran tenido una relación con vosotros, de terceros, colaboradores, personas candidatas a puestos de trabajo y todo. Siempre me gusta, antes de empezar las webinars, hacer un pequeño marco normativo, ¿vale? En este caso, como ya has hablado, tenemos normativa internacional que nos afecta directamente. Os acabo de contar sobre el convenio 190 de la OIT. Y obviamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratos internacionales sobre derechos laborales humanos, porque recordemos que el acoso influye sobre la persona y sus derechos fundamentales, que esto sí que no lo podemos obviar. En este convenio 190 de la OIT se define por primera vez de forma muy clara y unificada qué es la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, en su artículo 1. Y introduce que este acoso es una gama de comportamientos y prácticas inaceptables o amenazas de tales comportamientos, ya sea que se manifiestan una sola vez o de manera repetida, ¿de acuerdo? Aquí es muy importante ver que abre el aspecto temporal a una sola vez o de manera repetitiva, que tengan por objeto o que causen o sean susceptibles de causar daño físico, psicológico, sexual o económico a las personas víctimas. Entonces se incluye de manera, por primera vez, sustantiva el acoso sexual, el acoso moral, la violencia física, amenazas y discriminación. ¿De acuerdo? Por eso la gran importancia que tiene. Además, como ya os he comentado anteriormente, incluye también lugares de trabajo dentro y fuera de las empresas, es decir, aquellos desplazamientos, los viajes laborales, eventos sociales vinculados al trabajo. La comunicación digital o virtual también se incluye en este concepto. Entonces, esto lo tenemos que tener muy claro porque a posteriori nos puede afectar en la concretación del acoso en nuestras organizaciones. Una vez que hemos hablado del marco normativo internacional, vamos a la normativa nacional. Como veréis, hay un amplio espectro de normativa que regula de cierta forma, ¿vale? No quiere decir que la regule concretamente, sino de cierta forma el ámbito o el concepto del acoso. En este momento no estamos hablando de tipos de acoso, ¿vale? Sino en un concepto de acoso generalista. Entonces, en normativa nacional, obviamente, tenemos que en el Estatuto de los Trabajadores se recoge en el artículo 4 y 28 el derecho a la dignidad en el trabajo y a no ser discriminado. La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que aquí sí que se recoge esas medidas que tenemos que tener toda empresa, independientemente de su tamaño de plantilla, medidas que puedan prevenir el acoso por razón de género, ¿vale? Y también por razón sexual.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley 31.995, que es una de las más antiguas en este listado, si bien es verdad que no menciona expresamente el acoso laboral, ni moral, ni sexual en su articulado, pero sí que establece las obligaciones generales que se tienen en la organización en relación con la salud y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras, lo cual incluye esos riesgos psicosociales como el acoso, ¿de acuerdo? Es muy importante con esta normativa pues que se evalúen estos riesgos, se adapten, se haga la adaptación del trabajo a la persona y sobre todo la eliminación de los despliegues en su origen. En este caso, que os voy a hacer muchísimo hincapié en toda la webinar, estamos hablando de la prevención, ¿de acuerdo? De la prevención del acoso en todas sus formas. Si bien, como ya os he comentado, no existe en esta Ley de Prevención de Riesgos Laborales ningún artículo que haga referencia a que dentro de estos riesgos psicosociales tengamos que tener en cuenta el acoso, sí que es verdad que existen tanto la jurisprudencia como otras normas, sí que lo incluyen dentro de los riesgos psicosociales. Como no sé si ya conocéis las notas de prevención del Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, que en la 476 sí que define y trata la prevención del acoso psicológico en el trabajo y lo incluye dentro de estos riesgos psicosociales. Existen multitud de sentencias del Tribunal Supremo que sientan doctrina sobre este aspecto y como ya conoceréis ya a niveles más elevados y de unas conductas muy tipificadas, tenemos los artículos 173, disculpad, y 184 del Código Penal que también complementan esta protección. Los Reales Decretos 901 y del 2020, ¿vale? Son también muy conocidos en el ámbito de la igualdad de las empresas, pero también los tenemos que tener en cuenta porque establece la obligación de incluir medidas contra el acoso sexual y por razón de género. Como os he reiterado anteriormente, independientemente del tamaño que tenga la empresa, ¿de acuerdo? Tengamos 2 personas trabajadoras o tengamos 150, es obligatorio tener un protocolo de prevención y de actuación frente al acoso sexual y por razón de género. Estas obligatoriedades o esta necesidad de prevenir y actuar frente a estas situaciones dentro de vuestras organizaciones se ha visto modificado últimamente y se ha visto actualizado su alcance. En este caso, la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual ha hecho que este aspecto, ¿vale? Del acoso sexual y por razón de género también se abra a todo lo que son las tecnologías, las nuevas tecnologías de la información, todo el aspecto digital, ¿de acuerdo? Y la Ley 4/2023 de 28 de febrero, la más conocida como la Ley Trans, y el Real Decreto 1026/2004 también ha hecho más hincapié en esos casos de acosos por una identidad de género, por pertenecer a un colectivo LGTBI, por orientación sexual, ¿vale? En este caso, sobre todo la de la ley, bueno, en este caso el protocolo que establece el Real Decreto 1026/2024, no me voy a extender sobre su explicación porque hace un mes hice una webinar al respecto y como ya os he comentado, la tenéis en el canal de YouTube de CAE por si queréis refrescar un poco el contenido, pero sí que creía que era importante que tuvieras aquí todo el desarrollo normativo en cuanto al acoso. Ya entrando en materia, os he puesto aquí los diferentes tipos de acoso que tenemos que tener muy perfilados en cuanto conceptualmente en nuestra organización, ¿de acuerdo? Como veréis, sobre todo también por el objetivo final de esta oficina, voy a hacer bastante hincapié en los acosos sexuales y por razón de sexo y también por una razón preventiva puramente de sensibilización porque ha habido muchas modificaciones normativas últimamente en este concepto y para aclarar conceptualmente qué nos estamos refiriendo en cuanto al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. En cuanto al laboral, os voy a dar unas pinceladas por encima
porque como escapa un poquito del objetivo de la oficina, pero que también tenemos que tener en cuenta. Como ya bien os he comentado, no existe una definición jurídica de lo que se tiene que tener en cuenta como acoso laboral. Si bien es cierto que, como ya os he comentado anteriormente, las notas de prevención del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, sí que, aunque no son vinculantes, experimentan cierta conceptualización de los conceptos. En este caso, la nota de prevención 476 sí que nos conceptualmente cierra un poco el diálogo de qué es el acoso laboral. Como os he puesto aquí en esta diapositiva, es una situación en la que una persona o grupo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, objetivamente puede ser individualmente o se puede formar colectivamente, ejerce una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado sobre otra persona en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir sus redes de comunicación, su reputación o su autoestima. Ya os he comentado que este concepto vamos a desgregar las notas típicas, ¿vale? Para saber si estamos dentro de un caso de acoso laboral. Como bien dice esta definición, podemos ver que se puede ejercer por una o por un grupo de personas y tiene que ser una violencia psicológica extrema, ¿de acuerdo? Y que sea sistemática y prolongada en el tiempo. En este caso, dependiendo vamos a cogerlo con pinzas, dependiendo de la situación, ¿vale? O de la gravedad de la situación, en este caso sí que este acoso psicológico sí que tiene que ser sistemático y recurrente para ser considerado acoso laboral. Existen multitudes de sentencias jurisprudenciales, disculpad, em, donde se remiten a estos aspectos claves, ¿de acuerdo? Entonces, con el acoso laboral, la persona acosadora lo que intenta es un efecto de dañar y excluir o degradar a la persona víctima. Em, Sobre todo en estos casos sí que se tiene en cuenta el desequilibrio de poder, ¿vale? En el sentido que sea real o percibido, si se hace verticalmente, es decir, en la misma categoría, perdona, verticalmente en diferentes categorías profesionales o donde exista cierta jerarquización entre las personas, horizontalmente que sean del mismo grupo de trabajo. Sí que aquí se tiene que tener el entorno laboral como contexto, pero como bien ya os he abordado anteriormente, tened en cuenta que este entorno laboral no solo quiere decir que se produzca dentro de las inmediaciones de la organización, ¿vale? Se puede llevar a cabo entre las redes sociales, los móviles de empresa, los grupos de WhatsApp de empresa, con los correos corporativos, mientras exista una relación de conocimiento laboral, existe esta posibilidad de que sea acoso laboral, aunque no se haya llevado a cabo en el seno de la organización, ¿de acuerdo? Em, Casos o ejemplos de acoso laboral: aislar a una persona del equipo, no darle funciones, no convocarla a las reuniones que tengamos programadas de equipo, o asignar tareas inútiles o humillantes, difundir rumores malintencionados, gritar, insultar o ridiculizar en público, amenazar con sanciones sin motivo. Estos son algunos de los ejemplos que podíamos denotar. Cuando existan las notas típicas de sistemática y recurrente, ¿vale? Que se podían denotar como acoso laboral. Obviamente, si tenemos percepción que se están llevando este tipo de acciones o que la metodología de una persona incluye gritar o insultar, debemos tomar acciones aunque no esté tipificado como acoso laboral. Otro de los aspectos importantes es tener en cuenta que tras el convenio 190 de la OIT también se entiende o se especifica otra tipología de acoso, que es el acoso discriminatorio. Y aquí también entra lo que os he comentado del Real Decreto 1026-2024, disculpad, o el Plan LGTBI y el Protocolo de Prevención y Actuación frente al acoso a las personas LGTBIQ+. ¿Por qué? Porque el acoso discriminatorio es un comportamiento hostil, ofensivo y humillante hacia una persona motivada por causas discriminatorias, como bien puede ser
su origen étnico, religión, discapacidad, edad, orientación sexual, todas estas características que os pongo en la slide. Em, ¿Qué tiene? No me gusta especial, pero ¿por qué le tenemos que prestar bastante atención a esta tipología de acoso? Porque como podéis ver, puede ser combinado, en el sentido, puede existir acoso laboral, pero es que encima también puede subsistir un acoso discriminatorio porque este acoso laboral se hace en función de su origen étnico, su religión, una discapacidad, ¿de acuerdo? Em, Como os he puesto abajo, es una forma de acoso moral, pero con una motivación discriminatoria. Entonces está prohibido y sancionada por varias leyes laborales y de igualdad. Entonces ya no estamos hablando de un problema de acoso, sino que también estamos hablando de un ataque directo a los derechos fundamentales de las personas y al derecho de no ser discriminado en ninguna situación, y mucho menos en nuestro ámbito laboral. Algunos ejemplos, burlas constantes hacia una persona por su religión o procedencia, aislar o excluir a un trabajador o a una trabajadora por ser gay, trans o tener una discapacidad, ignorar sistemáticamente las opiniones de alguien por el simple hecho de ser mayor o de otra cultura, impedir el acceso a promociones, a formaciones por razones ideológicas o racistas. Esto recae en la empresa unas consecuencias, sobre todo legales en este caso, que son unas sanciones económicas bastante elevadas, existencia o posible existencia de una responsabilidad penal si se demuestra con una conducta delictiva. Recordad lo que os he dicho al principio de atentar contra los derechos fundamentales. Una indemnización por daños morales, bastantes también últimamente en jurisdicción social están siendo bastante elevadas por motivo de persuadir todo este tipo de actitudes, y un daño reputacional y una pérdida de subvenciones públicas, ¿vale? A grandes modos. Ahora bien, vamos a pasar a la tipología del acoso sexual, que, como os he comentado, ha recibido bastantes actualizaciones normativas en cuanto con la aparición, bueno, o con la aprobación de la Ley 10/2022 de sí, sí, solo es sí, de manera formal. Su nombre es este. ¿Cómo definimos acoso sexual? Aquí sí que la definición aparece en la Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres, ¿vale? En la 3/2007, y nos apunta que es cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Aquí tenemos que tener claro que es cualquier tipo de comportamiento, tanto verbal como físico, como no verbal, ¿de acuerdo? Que tenga una naturaleza sexual y que pueda atacar a la dignidad de una persona y cree un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Es decir, es un comportamiento que no es deseado, por tanto, que no es una actitud ni recíproca ni consentida por la persona, en este caso, que está siendo agredida. Puede ser que sea repetido o puntual. Entonces, que esto son muchas veces me hacéis la pregunta. Entonces, María, ¿un comportamiento verbal, físico o no verbal de naturaleza sexual ya tiene que implicar la activación del protocolo? La respuesta es sí. ¿De acuerdo? Es muy importante que tengáis en cuenta que, como os he dicho antes, en el marco normativo, esto es uno de los conceptos que el convenio 190 de la OIT ha cambiado. No tiene la nota característica de que tenga que ser reiterado, por tanto, por un hecho puntual ya se tiene que activar el protocolo, porque tengamos en cuenta que también son comportamientos que atentan directamente por una sola acción a la dignidad de la persona víctima en este caso, ¿vale? Afecta a la dignidad porque causa humillación, hostilidad o malestar. Puede implicar jerarquía o no, ¿vale? Como os he comentado antes. Puede ser tanto a nivel horizontal, en las mismas jerarquías en cuanto
las personas implicadas o puede ser también vertical. Y, que esto también es una de las novedades de la Ley 10/2022, puede ocurrir en persona o por medios digitales, como mails, mensajes o redes sociales. ¿De acuerdo? Que eso también es muy importante tenerlo en cuenta en cuanto a los motivos de prevención. ¿Qué son? ¿Qué situaciones son constitutivas de acoso sexual? ¿De acuerdo? Aquí os he puesto, he recogido un poco las más, digamos, por desgracia, habituales en las organizaciones. Vemos que, como ya os he comentado, pueden ser verbales, no verbales o físicas. Las verbales pueden ir desde decir piropos, bromas, comentarios sobre la apariencia física o condición sexual de la persona trabajadora, comentarios sexuales o obscenos, difusión de rumores sobre la vida sexual de las personas, comunicaciones de contenido sexual y carácter ofensivo. Aquí os quiero remarcar un aspecto muy importante. Como ya os he dicho anteriormente, no solo incluye los comportamientos que se hagan en persona, ¿de acuerdo? En el sentido de face to face, sino que también se incluye el ámbito tecnológico. Y como también os he dicho al principio, no solo dentro del entorno de la organización, fuera del trabajo también se tienen que tener en cuenta. ¿Por qué os remarco esto? Por ejemplo, contenidos inapropiados dentro de grupos de WhatsApp. Tenemos que tener muchísimo cuidado, tenemos que sensibilizar a la plantilla de que en ese caso el grupo de WhatsApp es solo, obviamente que no se puede hacer tampoco si fuera fuera del entorno laboral, pero que no se van a tolerar este tipo de acciones dentro de la empresa. Los no verbales, ¿de acuerdo? Que son unos que también están muy a la orden del día, es el uso de imágenes, fotografías o dibujos con contenido sexual explícito o sugestivo. Sonidos pretendidamente sugerentes y desagradables, gestos obscenos y silbidos, observaciones clandestinas de personas en lugares reservados, y las físicas, que son un poco las que más fácil son de identificar, ¿de acuerdo? Son el contacto físico deliberado y no solicitado o acercamiento físico excesivo o innecesario, arrinconar o buscar deliberadamente quedarse a solas con la persona de forma innecesaria, asalto sexual directamente. Tenemos que tener en cuenta que el acoso sexual, en cuanto a la víctima, causa existen ciertas roles o creencias sociales de que es mucho más difícil el hecho de ponerle voz y que a ver si nos van a creer, no nos van a creer. Entonces, es mucho más fácil en este caso detectar los comportamientos físicos, ¿vale? Que no los verbales y no verbales. Por este sentido, tenemos que hacer muchísima prevención y sensibilización en nuestras plantillas. Aunque parezca que es un tema que cuesta mucho, pero es donde tenemos que poner nosotros el granito de arena para luego poder obtener un ambiente laboral mucho más sano, donde se reduzca el absentismo y sobre todo mucho más sano y equilibrado. Otro de los conceptos que tenemos que tener muy claro es el acoso por razón de sexo. ¿Qué quiere decir? Aquí también lo tenemos bien definido en nuestra legislación orgánica y nos dice que es cualquier comportamiento realizado en función del sexo, disculpad que hay una falta ortográfica, de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidante, degradante u ofensivo. ¿Esto cómo se aterriza al mundo normal, ¿vale? Son situaciones laborales discriminatorias mucho más amplias que las que os he dicho con el acoso sexual y sin tener que por qué existir ningún tipo de intencionalidad sexual por parte de quienes agreden. Se basa en tratar de forma hostil o humillante a alguien por el hecho de ser mujer o ser hombre o por no ajustarse a los estereotipos de género. Es decir, si nosotros ahora pensamos de manera eh, pues a modo de ejemplificar, existen muchas profesiones que son feminizadas o son masculinizadas. Entonces, un acoso por razón de sexo sería menospreciar
a una persona que esté, en este caso una persona masculina, que esté ejerciendo una profesión más feminizada, ridiculizándolo, no dándole en este tipo funciones o no dándole su sitio, ¿de acuerdo? Como ya os he dicho, valga la falsa creencia, puede afectar tanto a mujeres como a hombres, aunque la mayoría es cierto que de los casos afectan a mujeres. Em, Como os he dicho al principio, tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo constituyen conductas discriminatorias por razón de sexo. Es decir, vuelven a colindar dos tipos de discriminación en estos casos. Si existe sexual o si existe por razón de sexo, también existe el acoso discriminatorio. ¿De acuerdo? Que esto se tiene que tener muy en cuenta. Ejemplos de situaciones constitutivas de acoso por razón de sexo: bromas y comentarios sobre la persona que suma tareas que tradicionalmente han sido desarrolladas por personas del otro sexo, que es como el ejemplo que os he puesto antes. Utilizar formas denigrantes y ofensivas para dirigirse a personas de un determinado sexo. Utilizar el humor sexista. Ridiculizar y despreciar las capacidades, habilidades y potencial intelectual de las personas por razón de sexo. Evaluar su trabajo con menosprecio de manera injusta, de forma sesgada en función de su sexo. eh, y denegar arbitrariamente permisos o licencias a las que tienen derecho por razón de sexo. ¿De acuerdo? Estos son algunos ejemplos. No os preocupéis porque, que se me olvidó decir al principio, a todas las personas asistentes os voy a hacer llegar la presentación, ¿de acuerdo? Aquí sí que he querido abrir un pequeño otro melón, que digamos, ¿vale? Porque creo que es muy importante por la importancia que están cogiendo las nuevas tecnologías en todo el ámbito de las empresas y en este caso, por desgracia, también en el ámbito del acoso. Um, Otro de los conceptos que tenemos que tener en cuenta a día de hoy es el ciberacoso. ¿Qué quiere decir ciberacoso? ¿Qué concepto? ¿Qué engloba? El ciberacoso es la acción de llevar a cabo tanto amenazas, hostigamiento, humillación u otro tipo de molestias realizadas por una persona adulta contra otra persona adulta por medio de tecnologías telemáticas de comunicación, es decir, internet, telefonía móvil, correo electrónico, mensajería instantánea, etcétera. ¿De acuerdo? No existe aún, por la nueva y creciente, como ya os he dicho, de este concepto, una definición legal sobre esto, pero sí que tiene ciertas características que jurisprudencialmente y sobre todo desde a nivel internacional han ido aportando a este concepto. Degrada las condiciones de trabajo de la víctima en el entorno laboral, ¿de acuerdo? El comportamiento agresivo se produce de forma regular durante un periodo razonable, entonces aquí sí que vuelven a salir las notas características del acoso, ¿de acuerdo? De reiteración regularidad en el tiempo, o que la incidencia sea suficientemente grave para poder tener un efecto perjudicial duradero. Un ejemplo de esto: una foto con contenido sexual mandada a nuestra compañera de trabajo al móvil del trabajo o al correo del trabajo, ¿de acuerdo? Esto con esta utilización, este comportamiento ya activa el procedimiento de acoso. En este caso sería por acoso sexual, ¿de acuerdo? Pero la metodología que se hubiera llevado a cabo este tipo de acoso sería el ciberacoso. Y además deberíamos añadirle el aspecto de acoso discriminatorio por ser mujer, ¿de acuerdo? ¿Veis que los conceptos van muy ligados? Que es muy importante tener en cuenta los conceptos de acoso sexual, acoso por razón de sexo, ciberacoso y acoso laboral para saber en qué situaciones nos estamos encontrando, qué notas características debemos tener claras y debemos constatar que existen para así realizar o activar los protocolos que tenemos en nuestra organización. Y también un, un ejemplo bueno, un ejemplo no, un consejo que os doy: una vez que hayáis interiorizado y actualizado todos estos conceptos, también una actualización de esos protocolos que tenéis en las organizaciones, ¿vale? A los nuevos conceptos, las nuevas notas
características de los acosos y un poco también a ese efecto de prevenir, ¿de acuerdo? Em, las conductas de violencia adoptan múltiples formas a través de las TIC, ¿vale? Como ya os he comentado. En este caso, aquí también os he puesto algunas de las situaciones típicas para que me entengáis de ciberacoso, como acceder al ordenador de nuestro o nuestra compañera sin mero ni, ni aviso ni autorización por parte de ella, crear cuentas de email falsas para mover spam o contactos desconocidos, mover también mensajes ofensivos, amenazantes y hostiles a las víctimas en los espacios de Internet que frecuenta, usar el teléfono móvil o aplicaciones de mensajería instantánea como instrumentos para realizar estas conductas, ¿de acuerdo? En este caso, como ya os he comentado anteriormente, dependiendo de la conducta en concreto y de su contenido, se puede encuadrar en ciberacoso moral, ciberacoso sexual o ciberacoso sexista. En este caso, tenemos que tener claras las notas características que os he comentado anteriormente. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta qué es el ciberacoso? Porque tiene que ver muchísimo en que, dependiendo de qué, o, bueno, qué medios utilice, eh, el anonimato de la persona que acosa puede ser totalmente, eh, bueno, como dice la palabra, anónimo. Entonces no tenemos persona agresora. Además, su velocidad tanto de llegada como de expansión es mucho más elevado que los acosos tipificados como morales que se hacen de face to face, como os he dicho antes, ¿vale? Y su alcance también es mayor, porque no solo va a llegar a lo que viene a ser la plantilla de la empresa, sino em, que puede llegar su contenido a muchísimas más otras esferas, tanto la social y la íntima de la persona agredida en este caso. Em, ex- Puede existir también asimetría de poder entre las partes implicadas, ¿vale? En este sentido, esta asimetría de poder se debe entender como esas personas que tienen muchísimo más conocimiento de las TIC y que para ellas las utilizan para llevar a cabo su acoso, frente a aquellas personas que no saben utilizar las TIC, ¿de acuerdo? Y no saben ni cómo parar este acoso, ni cómo detenerlo, ni si es posible detenerlo, ni no. Em, y como ya os he dicho antes, pues este tipo de conductas de ciberacoso pues pueden ser tanto acoso laboral, sexual o por razón de sexo. Vale, diferentes tipos además de acoso o de ciberacoso. El cyberharassment es el que más conocemos como acoso o ciberacoso, ¿vale? Que se instaura en la provocación de manera intencional de un malestar emocional a la víctima, con expresiones en líneas persistentes. Aborda conductas como, por ejemplo, amenazas violentas, difusión de mentiras con la intención, sobre todo, de dañar la reputación de la víctima, invasión de la privacidad, publicación de imágenes sin consentimiento, que esto es uno de los casos que más estamos viendo en los juzgados también. Em, Luego, el ciberstalking es más conocido en castellano, ¿vale? Porque veis todas las palabras en inglés, sobre todo porque es un concepto de que aún está creado en cuanto a la normativa internacional. Dentro de la normativa española aún no tenemos ninguna notas ni notas de prevención ni tampoco ninguna jurisprudencia que aún lo cojan, ¿vale? En conceptos castellanos. Entonces, por eso está en inglés. El ciberstalking, como os iba diciendo, es más comúnmente conocido como hostigamiento. Su conducta típica es un seguimiento reiterado en una persona a través de Internet u otros medios, cámaras de vigilancias, dispositivos electrónicos, dispositivos GPS. Incluye también el envío de comunicaciones no deseadas, amenazas de violencia y vigilancia de actividades cotidianas, ¿vale? El stalking, supongo que ya em, lo conocéis un poco, que es el acecho, que digamos, que hace referencia a perseguir a una persona de forma obsesiva
acercándose a ella en lugares públicos, llamadas por teléfonos constantes, envío de obsequios, mensajes por medios de tecnologías, comentarios en redes sociales, intentar establecer contacto con esa persona, etcétera. El doxing es revelación de información personal, disculpad. Um, Esto es muy importante, ¿vale? A colación con el Real Decreto 1026-2024, que es del Plan LGTBI y del protocolo también de actuación frente a, para prevenir y actuar frente a los casos de acoso a ese colectivo. Lo tenemos que tener muy, muy claro porque refleja o se lleva a cabo este doxing con una conducta que haga divulgación pública intencional de información personal, ¿de acuerdo? Recordad que aquí sí que existe el derecho a la intimidad, entonces tenemos que tener muy claro que estos tipos de comportamientos no los podemos permitir dentro de la empresa y sobre todo que van guiados a revelar la identidad de una persona anónima. Su ubicación física, su condición sexual también, o, o si tiene una identidad sexual, también exponerla al público, ¿vale? Y el sexting, ese también no tiene traducción al español porque yo creo que ya todas y todas los conocemos. Consiste en la actividad de chantaje, extorsión o atosigamiento a una persona a través de fotografías o vídeos eróticos enviados sin consentimiento. ¿De acuerdo? Como veis, todo lo que viene a ser esas tipologías de ciberacoso, ¿vale? Tienen un comportamiento matriz que tiene que ser cuidado, que es la intimidad de las personas víctimas. ¿De acuerdo? Vale, ahora que ya hemos hecho toda la conceptualización teórica que digamos, vamos a ver un poquito las responsabilidades en los casos de acoso, ¿vale? En este caso, vamos a empezar por las responsabilidades de la empresa. ¿Cuáles son las obligaciones de las empresas en materia de acoso? La principal de todas, y esta también ya está recogida en la Ley de Prevención, es decir, que es de 1997, ¿de acuerdo? Es garantizar un ambiente libre de acoso y establecer medidas para su prevención, ¿vale? Tened en cuenta que dado que el acoso sexual y el acoso por razón de sexo se producen en el ámbito laboral y repercuten sobre todo en la salud de las personas víctimas, ¿vale? El tratamiento de estas situaciones sobre la salud debe realizarse desde la gestión de la salud laboral. Por tanto, en estos casos, los principales responsables son las direcciones, son la dirección de la organización, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener medidas específicas para prevenir tanto el acoso sexual, el acoso por razón de sexo en el trabajo y también el acoso laboral, ¿vale? Veréis que ahora sí que ya me voy a focalizar un poco más en los temas relacionados con la igualdad, en este caso el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo, pero sí que tened en cuenta que el protocolo contra el acoso moral o el moving también es obligatorio para las empresas, ¿de acuerdo? Entonces lo tenéis que extrapolar también al acoso laboral. Y esto también es muy importante que, como ya os he dicho al inicio, estas medidas específicas son obligatorias para todas las empresas, independientemente de su tamaño de plantilla. Tienen que tener medidas, códigos de buenas prácticas, un protocolo de actuación, todas las empresas. ¿De acuerdo? Y estas medidas específicas, aparte de estas buenas prácticas o de este protocolo que pueden ser, pues realización de campañas informativas sobre qué es lo que prevé ese protocolo, qué conceptos tienen o tienen cabida en la activación de este protocolo, acciones formativas, descripción también de los procedimientos y las medidas de sensibilización, prevención, detección y actuación contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. En este aspecto es muy importante la prevención, ¿de acuerdo? Todas aquellas cosas que podemos hacer para prevenir es muy importante, tanto para la responsabilidad de la empresa, tanto para prevenir que no sucedan estos comportamientos que no deseamos, obviamente, en el seno de nuestra organización, y también para prevenir posibles situaciones de responsabilidades criminales, ¿de acuerdo? Eh, Después os voy a explicar un poquito qué es el tema de estas responsabilidades criminales.
también existe responsabilidad de la plantilla en estos aspectos, obviamente. ¿Por qué? Porque existe la obligatoriedad de la plantilla de informar de manera inmediata sobre cualquier situación que a su juicio implique un riesgo para la seguridad y la salud, ¿vale? No podemos seguir perpetuando la conducta de mirar para otro lado, ¿de acuerdo? Tenemos que concienciar que a nuestra plantilla que ellos también tienen un papel importante en la prevención y que de manera inmediata tienen que informar sobre algo que a su juicio crean, ¿vale? Que implique un riesgo para la salud y la seguridad. Cooperar con la dirección de la organización para que se puedan garantizar unas condiciones de trabajo segura, es decir, cooperar en los procedimientos de investigación o de instrucción y también toda esta cooperación que tiene que existir entre la plantilla y la dirección es fundamental para poder visibilizar y detener el acoso, ¿de acuerdo? Recordar lo que os he comentado anteriormente, que las personas víctimas de acoso sexual tienen una carga y es un hecho muy traumático que les puede conllevar una frustración y un miedo a contarlo. Por tanto, esta prevención, esta implicación, esta cooperación con la plantilla, pues nos permite pues, visibilizar y detener sobre todo de manera rápida y eficaz los comportamientos de acoso. Una de las cosas que también es muy importante visibilizar, ¿vale? Son las consecuencias del acoso sexual y por razón de sexo a las personas que lo sufren, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que estas consecuencias pueden ser patentes a diferentes niveles de la persona, tanto psicológicos como físicos, y también repercutir en todos sus ámbitos de la vida, tanto familiar, social como laboral. Recordad que el ciberacoso puede tener un alcance de todos estos ámbitos. Em, Estas consecuencias psicológicas pueden afectar en el desarrollo de la persona en su vida cotidiana. Es una terrible fuente de estrés, ¿de acuerdo? Y las consecuencias psicológicas pueden llegar a transformarse en patologías como la depresión y la ansiedad y transformarse en trastornos físicos como dolores de cabeza, problemas de estómago, náuseas, etcétera, ¿vale? Es un ítem muy importante de la prevención de los riesgos psicosociales y de la prevención de la salud, ¿vale? En la organización. Lo tenemos que tener en cuenta y actualizar si no lo tenemos aún en cuenta en nuestros protocolos de prevención, que causa además un desgaste emocional y físico que puede verse reflejado obviamente en el desempeño laboral. ¿Esto qué quiere decir? Bajada de la productividad, absentismo, accidentalidad, abandono del puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Es una merma muy importante para la organización de la empresa. Para la plantilla que crea, pues para todo el resto del personal, pues también puede sufrir consecuencias indirectas de la situación. Es decir, el ambiente de trabajo se puede enrarecer con una persona que está nerviosa, estresada, con cambios de humor y que puede comenzar a faltar en el trabajo. Entonces, ¿esto qué genera? Pues genera tensiones y sobre todo la pérdida de confianza y esa matigación del compañerismo. Que por eso, como os he dicho anteriormente, tenemos que abogar por esa cooperación entre plantilla y organización para poder solventar estos aspectos. Y también se creará un ambiente general de malestar y una situación de conflicto que volverá más vulnerable aún a la persona acosada, ¿de acuerdo? Que repercutirá tanto en la motivación del personal y su rendimiento. Es decir, cuando se produce un comportamiento de acoso, ¿vale? Sea cual sea su tipología, como espero que no hayáis podido comprobar en vuestras organizaciones, pero normalmente se forman bandos, ¿de acuerdo? Y estos bandos lo que crean es que aún ponen más estrés, ponen más inseguridad, se crea un enrarecimiento de la plantilla que crea unas tensiones muy amplias, entonces obviamente el acoso también tiene consecuencias con la plantilla. Y para la organización, pues es un cómputo de todo lo que he dicho anteriormente. Hay una disminución de la productividad donde pondrá en peligro tanto el trabajo en equipo y que además puede añadir
costes como los derivados de las bajas, de los reemplazos de personal, aumentar aún más el absentismo, a crear situaciones de abandono de puesto de trabajo. Mm, a nivel reputacional, obviamente, tendremos una fuga de talento, no vamos a, mm, a tener unos valores, vamos a tener una pérdida de los valores de la organización y una imagen mala, ¿vale? Públicamente, sí, siempre y cuando, ¿de acuerdo? No atendemos ni combatimos estas situaciones de acoso, ¿vale? No podemos ser tampoco presentes. Entonces, em, de suceder va a su- por desgracia, puede suceder. Entonces, lo que como organización y como empresa lo que tenemos que tener claro es que tenemos que establecer unos mecanismos de prevención que sean reales y efectivos, ¿de acuerdo? Y si estos mecanismos de prevención reales, efectivos, fallan, debemos también tener unos procedimientos de actuación frente al acoso, reales y efectivos, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros hemos hecho todos estos dos pasos, esta pérdida de la imagen pública no se va a dar a cabo, ¿de acuerdo? Pero si no tenemos esto, ¿qué vamos a conseguir? Una reducción de ventas, reducción de las ventas e ingresos, dificultad también para llenar las vacantes, se empeora también el clima de trabajo, ¿vale? Un poco todo lo que os he comentado. En resumen, ¿es obligatorio el protocolo? Sí, ¿vale? En España, todas las empresas, soy muy pesada con este término, lo sé, pero en todas las empresas, ¿de acuerdo? Sin importar el tamaño. Recordad que no tenerlo en España, ¿de acuerdo? Es una infracción grave o muy grave en materia de igualdad y en prevención de riesgos laborales, ¿vale? Se aunan los dos ámbitos, tanto igualdad como prevención de riesgos laborales. Y esto puede conllevar sanciones económicas importantes impuestas por la Inspección de Trabajo. Como os he puesto aquí, pueden ir de 751 euros, spoiler, no he visto nunca una tan bajita, hasta 225.000 euros. Entonces, em, es un, es un riesgo que tenemos que tener, ¿de acuerdo? Y obviamente quien sanciona es Inspección de Trabajo y de Seguridad Social. La cuantía, que a veces me lo preguntáis mucho de estas multas, depende tanto del número de trabajadores afectados, la gravedad del caso, la reincidencia y otros factores agravantes, ¿vale? Recordad que si hemos tenido muchos no, ¿vale? Pero dos o tres casos de acoso y no hemos activado el protocolo, además no tenemos medidas preventivas y esos casos han acabado en un despido que al final ha acabado la vía judicial, posteriormente vendrá Inspección de Trabajo y obviamente esa multa no va a ser de 750 euros, ¿de acuerdo? Y además ya sabéis que últimamente las cuantías por infracción de los derechos fundamentales en el ámbito social, en cuanto a despidos, pues también están siendo ah, con un valor alto económico. Vale, ahora que ya hemos pasado el tema de la prevención, el qué tenemos que prevenir, cómo lo tenemos que hacer y qué consecuencias nos puede llevar no prevenir, vamos a centrarnos un poco en la actuación, ¿vale? Frente a este acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Em, no es una cosa que se tenga que hacer de manera aislada, ¿vale? Esta actuación tiene que ser para la prevención, obviamente, como os he ido diciendo. Em, entonces, en esta vía de actuación, tenemos que establecer tanto actuaciones para la intervención cuando suceda un caso, la investigación y sobre todo la sanción de las situaciones de acoso, ¿vale? El objetivo primordial, obviamente, es poner fin a estas situaciones de acoso, pero sobre todo garantizando la privacidad y la objetividad. Aquí es muy importante y os destaco la objetividad porque si sucede un caso de acoso en vuestra organización y no tenéis protocolo, es muy difícil justificar, aparte de que estáis incurriendo en una sanción muy, muy grave o grave de la listos, es muy, muy, muy difícil justificar que habéis estado llevando a cabo un
una investigación o una instrucción de manera objetiva, porque no tenéis ningún documento donde os recoja qué pasos tenéis que seguir, ¿vale? O quién es la persona instructora que lo tiene que llevar, o si esta persona instructora tiene que ver con el caso de acoso, cuál es su sustituto o sustituta, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la objetividad y la privacidad es muy importante. Y otro aspecto a tener en cuenta sobre la objetividad es que en empresas muy grandes sí que es diferente en el sentido que no conocéis a toda la plantilla, pero en empresas más pequeñitas, de tamaños más reducidos, todas las personas se conocen, al fin y al cabo. Entonces, puede ser que tengas que llevar el caso de una investigación por un tema de acoso sexual de tu compañero de escritorio, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, tenemos que tener un papel con un protocolo efectivo y real que nos permita seguir unos pasos de objetividad en el proceso. Em, Aquí, como os he puesto, existen dos vías de actuación. La vía interna, que obviamente ya podéis entender por dónde va, y la vía externa. Es muy importante tener en cuenta que la utilización aquí en España de la resolución por vía externa o por vía interna en ningún caso excluye la posibilidad de utilizar también la otra. Es decir, si se ha llevado a cabo de vía interna la activación del protocolo, la intervención, la investigación y la posterior informe donde se llevan unas conclusiones, eso no quiere decir que la persona víctima, en este caso, no pueda acudir posteriormente a la vía externa, que es la vía judicial, y volver a denunciar lo que ya ha denunciado internamente. ¿Vale? No obstante, sí que es importante señalar que si la persona, en este caso acosada, inicia el proceso por la vía judicial, ¿de acuerdo? Debe poner en consideración a la empresa para que ésta, uno, sepa que también se está llevando este procedimiento por la vía judicial y dos, paralice el procedimiento de investigación interna, ¿vale? En este caso, obviamente, tiene prioridad la investigación por vía externa, que sería la judicial. Cuando os hablo de vía externa, vías externas en este caso, como bien sabréis, pues está la vía administrativa, que sería mediante una queja o una denuncia en inspección de trabajo, y la vía judicial, disculpad, pues tendríamos la jurisdicción laboral y la jurisdicción penal. En cuanto a la vía administrativa, inspección de trabajo en este caso, recordad que puede actuar de oficio, ¿vale? Que esto es muy importante, de oficio o ante una denuncia. Y su papel primordial es investigar, en este caso, las actuaciones llevadas a cabo por la empresa, ¿vale? Ante el conocimiento de que se produce una situación de acoso. Es decir, su objetivo primordial es garantizar que se lleva a cabo una adecuada labor de prevención y actuación ante las denuncias. Recordad que el órgano que tiene competencias para sancionar es inspección de trabajo, ¿vale? Ves que está todo ligado. En cuanto a la vía judicial, tenemos la jurisdicción laboral, que dentro de las causas justas para que una persona trabajadora pueda solicitar la extinción del contrato con derecho a la indemnización por incumplimiento grave de las obligaciones por parte del tejido empresarial, es posible incluir las situaciones de acoso, ¿vale? Tener esto muy en cuenta. Y, como os he dicho anteriormente, os he puesto la jurisdicción penal porque tipifica, el Código Penal tipifica como delito el acoso sexual laboral en su artículo 184 y la conducta de discriminación en el trabajo por razón de sexo. Además, tened en cuenta que tipifica también el acoso sexual, todo lo que viene a ser todos esos actos que puedan abordar o activar el protocolo por razón de sexo, por razón de acoso sexual, ¿vale? Pensad que todas las situaciones que se dan un poco en el seno de este protocolo pueden ser constitutivas de delito. Entonces, si nosotros como empresa no hemos activado, ni tenemos un protocolo, ni tenemos unas medidas de prevención, si la persona víctima acude a la jurisdicción penal por un caso, en este caso muy extremo, ¿de acuerdo? De violación por un compañero de trabajo,
Como empresa somos también corresponsables criminalmente, ¿vale? Entonces esto es muy importante y esto es una de las actualizaciones que hace la Ley 10/2022 que tenéis que tener en cuenta y que tenéis que actualizar vuestros protocolos, ¿de acuerdo? En cuanto a la vía interna, como ya estoy segurísima que todos conocéis, el protocolo, tenemos que tener el protocolo de prevención y actuación en materia de acoso sexual y por razón de sexo. ¿Qué es este protocolo? Que llevo una hora casi hablando de él. Pues es un procedimiento por el cual se regulan cómo intervenimos ante una situación de acoso sexual o por razón de sexo en el trabajo. Recordad que ahora me estoy centralizando en esta tipología de acoso, pero también tened en cuenta que tenemos que tener un protocolo por acoso, mm, moral, moving, como lo queráis llamar, ¿vale? Y también otro protocolo referente al protocolo de prevención y actuación contra las situaciones de acoso a las personas de LGTBIQ+, ¿vale? Entonces estamos hablando de tres protocolos. ¿Que se pueden unificar en uno solo? Disculpad. Actualmente es una cuestión que es muy discutida, que cada persona un poco tiene su manera de verlo. En mi opinión, y esto sí que totalmente opinión de María Sastre, em, unificaría, podría llegar a unificar el de prevención de acoso por razón de sexo o de acoso sexual y el referente al protocolo LGTBIQ+, ¿vale? Pero no unificaría el de protocolo de acoso y estos dos y el resto, simplemente por una razón de conceptos que, como ya os he dicho antes, las notas claves son diferenciales en ambos situaciones, comportamientos y además las personas que van a ser que van a llevar a cabo este protocolo tienen que tener una sensibilización y una formación diferente en cada uno. Por eso, en mi opinión, no los juntaría, ¿vale? Pero es mi opinión y es una cuestión muy debatida. Veremos si dentro de un año tenemos ya una resolución a nivel jurisprudencial, pero de momento es una cuestión muy controvertida. Y volviendo a lo que es el concepto de protocolo, como ya os he dicho, es un procedimiento que os va a regular las formas de intervención ante una situación de acoso, en este caso sexual o por razón de sexo en el trabajo, y sobre todo que debe nacer del compromiso explícito de la organización que asumirá que este tipo de conductas no pueden tener lugar dentro de su plantilla y que no se deberá tolerar su aparición. Recordamos que esto es obligatorio para todas las empresas, independientemente de su tamaño. Por tanto, este protocolo, como vemos, no debe recoger únicamente medidas sancionadoras, que las debe recoger, pero no únicamente, sino es que también tiene que recoger medidas preventivas, porque su naturaleza principal es preventiva. Es que no lleguemos a activar estos protocolos, ¿de acuerdo? Por tanto, debe establecer de manera práctica, impedir que estas conductas produzcan, perdonad, y tengan consecuencias dañinas para la salud de la persona, buscando medidas proactivas y correctoras. Es decir, María, ¿por qué es necesario establecer este protocolo? Porque se establece, como ya os he dicho antes, una manera garantista de la confidencialidad, que esto también es muy importante, la confidencialidad y la objetividad, y cómo debe actuar la plantilla para resolver la situación de acoso, ¿vale? Metodología, confidencialidad y objetividad. Establece además una respuesta interna rápida y eficaz ante estas situaciones. Recuerda que uno de los principios contra el acoso es la celeridad de actuaciones. Disculpad, no podemos tener una queja o una denuncia por acoso, en este caso sexual, y por nuestra carga de trabajo decir, bueno, la miro el mes que viene, que voy a ir un poco más liviana en cuanto a carga de trabajo. No, existen plazos legales para hacer y dar respuesta, recoger y llegar a termo la instrucción. ¿Vale? Lo digo porque esto es muy importante. Eh, porque uno de sus principales objetivos es que esta respuesta interna sea rápida y eficaz. También evita, perdonad, futuros perjuicios para personas implicadas y para la propia empresa.
Esto es hiper importante porque cualquier tipo de represalias, tanto a las personas agresoras, tanto a las personas víctimas, son constitutivas de una infracción grave, ¿de acuerdo? Totalmente discriminatorios y es despido nulo. Entonces, cuidado con las represalias. Represalias no es lo mismo que sanciones. Para poder sancionar tenemos que tener un informe eh, de este protocolo que diga que ha existido esta conducta, ¿de acuerdo? Y que esta conducta lleva aparejada esta sanción. Las represalias no están permitidas, ¿de acuerdo? Em, y establece también pues, las medidas de prevención en la organización laboral, ¿vale? Se tiene que establecer también un poco la sensibilización sobre este protocolo, qué conceptos conllevan en él y estos aspectos. ¿Qué información debe incluir el protocolo? Primero de todo, una declaración de la organización rechazando el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, ¿vale? Una declaración de principios. Em, Luego, información relativa al concepto y tipificación del acoso. ¿En qué conductas eh, se puede activar este protocolo? Como lo que hemos dicho al principio, ¿vale? ¿Qué conceptos engloba este protocolo? Muy importante también los recursos humanos, técnicos y materiales que se pondrán a disposición para para la activación de este protocolo. ¿Quién va a llevar la investigación? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Va a ser una comisión? ¿Va a ser una sola persona? ¿Los institutos de estas personas? ¿Vale? Todo lo que haga referencia a la metodología de actuación de este protocolo. ¿Cómo sé los cauces de denuncia y medidas cautelares y o correctivas aplicables? ¿De acuerdo? Y para terminar, el régimen disciplinario sancionador. ¿Vale? Y es muy importante también, que os lo he puesto más abajo, un apartado donde haya seguimiento y evaluación del protocolo. ¿Por qué? Como os he dicho, os he repetido varias veces, debemos actualizar nuestros protocolos porque en el ámbito laboral, como habéis podido comprobar, existen cambios normativos frecuentes. Entonces, estos cambios normativos van ampliando tanto el contenido objetivo como el contenido subjetivo de estos protocolos y de los conceptos de acoso y de los conceptos de ciberacoso. Entonces, tiene que ser un documento dinámico y que sea real y eficaz, adaptado a vuestra plantilla y a la idiosincrasia también de vuestra plantilla. Hay un tema que también me preguntáis muchísimo, es que las denuncias, en este caso, sí que pueden ser anónimas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que debéis hacer es que las empresas deben habilitar canales anónimos para poder realizar estos cauces de denuncia, ¿vale? Pueden ser anónimas, obviamente, pero también podemos exigir que la persona que quiera tratar este caso anónimamente, ¿vale? Debemos exigirle una información mínima para poder llevar de cierta manera la investigación, ¿vale? Entonces existe esta doble vertiente. Aquí sí que os quiero hacer una pequeña reseña sobre el protocolo LGTBIQ+, ¿vale? Porque cuando sea una tercera persona que cauce denuncia en el aspecto de otra persona LGTBIQ+, como existe el derecho fundamental de la intimidad pública, tenemos que tener muy en cuidado, bueno, tenemos que tener, o sea, tenemos que ir muy en seguro en el sentido de que debemos preguntarle a la persona, en este caso víctima, si ella o él quiere seguir con el protocolo. ¿Por qué? Porque en ese caso, para seguir con el protocolo, sí que se tienen que tener en cuenta o se tienen que desvelar algunas situaciones que a lo mejor a la persona víctima en ese momento no le interesan, porque estamos hablando de cuestiones de identidad sexual, de personas que pueden haber llevado a cabo una transformación y son mm, personas trans, ¿vale? Entonces, esa identidad la tenemos que perseverar por todo lo alto, entonces tenemos que pedir permiso. Esto sí que es una cosa que me gusta siempre recalcar,
aunque no vaya a hablar del protocolo LGTBI, pero sí que tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una esfera muy íntima de la persona y que tenemos que ponderar hasta qué punto nosotros podemos interferir en ella. Y si tenemos que interferir en ella, debemos solicitar el permiso de la persona interesada en este caso. ¿Vale? Vale. ¿Quién investiga las quejas o denuncias hechas en los protocolos de acoso sexual o por razón de género? La comisión investigadora o la persona responsable, ¿vale? ¿Y qué tiene que llevar? ¿Cuáles son sus funciones? Tiene que investigar y valorar la situación denunciada. Recordad que es muy importante que no es investigar y valorar a bombo y platillo, ¿vale? La confidencialidad es muy, muy importante. Entonces, debemos hacerlo de una manera que el resto de plantilla no se estén o no se dé cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que estamos investigando, ¿vale? Debemos recoger acta de todas las reuniones que tengamos, tanto con la persona denunciada como con la persona víctima. Recoger acta, grabar esas entrevistas, siempre con el consentimiento previo, obviamente, em, y todo recogerlo muy bien, ¿vale? Porque luego, obviamente, tenemos que tener objetivizado todo el procedimiento, como os he dicho al principio. Em, Recordad que estas personas que integren la comisión investigadora o la persona responsable de este protocolo pueden ser sustituidas de sus funciones siempre que se posea una relación de parentesco, amistad, enemistad manifiesta por alguna de las partes involucradas, si desempeñan un puesto de superioridad o subordinación jerárquica inmediatamente respecto de la persona denunciada o denunciante. A veces también es recomendable que si pertenecen al mismo departamento, tanto la persona investigadora como las personas implicadas en el protocolo también se cambie, se ponga una persona sustituta y si se han visto involucradas en un proceso de acoso, obviamente, si son parte del proceso, obviamente que tenemos que sustituirlas. Y estas sustituciones tienen que también estar recogidas en el protocolo, no pueden ser arbitrarias. No podemos decir cómo em, fulanita está implicada en el procedimiento, vamos a poner a Rocío. No, ¿vale? Tiene que estar recogido perfectamente objetivado también el porqué de esa sustitución. Entonces, una vez que se ha investigado de manera confidencial y de manera objetiva y eficaz, ¿vale? Esta comisión investigadora o la persona responsable deberá elaborar un informe de valoración con las conclusiones de la investigación. ¿Qué tenemos que poner aquí? Los indicios, ¿vale? ¿Qué ha sucedido? Los hechos probados, toda la información que hemos podido sacar de las diferentes reuniones, tal. Recordad, por favor, que las partes pueden ser anónimas, ¿vale? Una persona la podemos investigar como testigo y que nos pida que por favor sean anónimos. Tenemos que hacer todo lo posible para que sean anónimas, ¿vale? También los medios de prueba del caso, sus posibles agravantes, ¿vale? O atenuantes también. Y la propuesta de actuación. Es decir, una vez que hemos conseguido todos esos indicios, que hemos realizado todos estos medios de prueba y que hemos tenido en consideración tanto los agravantes como las atenuantes de la situación, como organización, ¿qué podemos hacer? ¿O qué propuesta sancionable, si existe el caso de acoso, damos? ¿Vale? Luego, tenemos que, como comisión investigadora, tenemos que atender a las alegaciones que pudieran presentar al informe de valoración. ¿Vale? La persona denunciada tiene el derecho de poder, denunciada y la víctima, tiene el derecho de presentar alegaciones sobre este informe de valoración que hemos llegado al final. Recomendar y gestionar las medidas cautelares que se precisen. ¿De acuerdo? Es muy importante, sobre todo en los casos de acoso sexual, tener muy presentes las medidas cautelares.
medidas cautelares que también se tienen que recoger en este protocolo. Y por favor, una medida cautelar no es suspensión de empleo y sueldo, ¿de acuerdo? Una medida cautelar, porque aún también se tiene que salvaguardar el principio de inocencia de la persona denunciada, una medida cautelar solo podría ser suspensión de empleo, pero no de sueldo, ¿vale? En casos así que nosotros creamos que se puede llegar a esta medida cautelar. También una de las competencias de la comisión investigadora es supervisar el cumplimiento efectivo de las sanciones y de las medidas correctoras, ¿vale? Recuerda que es un procedimiento dinámico y es un protocolo dinámico y velar por las garantías del protocolo de actuación, ¿de acuerdo? La confidencialidad, el anonimato, que sea eficaz, la celeridad, ¿vale? Am, También es muy importante que en este protocolo también recojáis em, eh, o establecéis de alguna manera quiénes van a ser las personas y los órganos responsables de tramitar tanto la denuncia como investigarla, qué recursos técnicos vais a tener, ¿vale? Explicar explícitamente todo esto, ¿vale? Porque es muy importante para el posterior, para la seguridad de la persona que le llegue esta denuncia. Tener todo esto establecido en un protocolo le da una seguridad y una tranquilidad de actuación muy importante, ¿vale? ¿Cuáles deben ser, y con esto ya terminamos, los principios y garantías de los procedimientos? Pues como se venía diciendo, pues toda esta horita que llevamos. Prevención y sensibilización, tanto del acoso por razón sexual o por razón de sexo. Información y accesibilidad de los procedimientos y medidas. El protocolo tiene que ser conocido por toda la plantilla. Tiene que también ser conocido qué métodos tenemos para poder poner las denuncias. Qué conceptos activarían estos protocolos, ¿vale? Hay que darle visibilidad. No tenemos que tener miedo. Hay que darle visibilidad a este documento, ¿vale? Es muy importante y es un aspecto primordial de la prevención. Em, Otra de las garantías o de los principios de estos procedimientos, como ya os he dicho, es la confidencialidad y el respeto a la intimidad y dignidad de las personas afectadas, a ambas, ¿de acuerdo? Con más atención a la víctima, obviamente porque se encuentra en una situación más vulnerable, pero a ambas, a la persona agresora también le tenemos que respetar esa intimidad, esa dignidad, la confidencialidad y sobre todo también el principio de inocencia. Eh, Prohibición de represalias de la supuesta víctima o personas que apoyen también, ¿vale? A la denuncia o denuncien supuestos de acoso sexual y por razón de sexo. La prohibición de las represalias, por favor, tenerlo muy en cuenta. Diligencia y celeridad del procedimiento no lo podemos posponer. Existen unos plazos legalmente establecidos, por tanto, es un aspecto que tenemos que tener y darle la prioridad necesaria. Y tenemos que garantizar, obviamente, el respeto de los derechos laborales y la protección social de la víctima en nuestra organización. Esto es todo. Nosotros desde CAEPSI tenemos un modelo de protocolo hecho y actualizado a la normativa que hemos estado hablando durante todo este tiempo. Entonces, si necesitáis que os lo pase, me podéis escribir un correo a esta dirección que tenéis aquí en pantalla. Sí que os voy a decir que si ahora tenéis alguna duda, porque sois muchísimas personas conectadas, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda, me lo escribís por este email porque será más fácil responderos y también porque ya me he pasado un poquito del tiempo, disculpad. Por tanto, escribidme vuestras dudas que tengáis por este mail y cualquier cosa que necesitéis sobre cualquier ámbito relacionado en el trabajo sobre la igualdad, también la oficina os puede ofrecer asesoramiento tanto de asesoramiento técnico como jurídico, realizar una reunión si fuera necesario, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Además, también os digo que si queréis o si tenéis la necesidad de decir, mira María, nosotros tenemos este protocolo
hecho, no los podías echar un vistazo, no habría ningún problema, ¿vale? También me lo solicitáis por correo electrónico o por teléfono. Obviamente, luego me lo tendrías que enviar por correo electrónico y yo le podía echar un vistazo, ¿de acuerdo? Bueno, ya creo que ya podríamos terminar. Espero que haya sido dinámico, ya que había muchos conceptos y era un poco muy jurídico todo. Espero que os haya servido para aclarar conceptos y intentar llevar a cabo actuaciones de prevención más eficaces, que digamos. Y bueno, ha sido un placer por mi parte y cualquier cosa, ya tenéis mi número de teléfono y mi dirección de correo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por haber asistido a todas y a todos.